nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tenemos algo muy importante el día de hoy y estamos bendecidos para poder bendecir. En este momento tenemos este segmento donde vamos a hablar primeramente de la palabra. En el libro de Job, capítulo 1, nos va a mencionar la palabra del Señor, algo muy importante. Job, capítulo 1, versículo 1 dice: y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y aquel varón era más grande que todos los orientales. Hasta donde nos damos cuenta, Joel, este hombre era un hombre que tenía mucha riqueza, más que otras naciones. Sí, bastantes riquezas y un gran ejemplo para muchas personas. Exacto, ¿no? Dice la Biblia que tenía más que de la riqueza, que tenía, era varón perfecto, ¿no? Recto y temeroso de Dios. Pero él tenía una debilidad que más adelante lo vamos a ir a encontrar. Y dice la Biblia que sus hijos se hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Los hijos de Job, en total eran 10. Y aconteció que habiendo pasado los turnos de días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Lo que hoy estamos entendiendo es que el ejemplo de un buen papá que en este tiempo está escaseando, un padre que realmente no solo daba bienes inmuebles o el alimento diario a su familia, sino que él era temeroso del Señor y que amaba a sus hijos. Hablemos de la familia. ¿Cómo era tu familia? Mi familia era un poco unida, pero en algunos puntos sí ayudaban y en algunos puntos no ayudaban tanto, ¿no? Como cualquier familia, te apoyan en lo que pueden, como dicen, ¿no? Claro, como dice, es que nuestra sociedad vive como puede, ¿no? No vivimos, muchos de nosotros sobrevivimos, ¿no? Yo me acuerdo de niño que mi familia no tenía ni dinero para comprar carne, entonces una vez por semana o en cada cumpleaños solo conocíamos lo que es el pollo, cosa que ahora ahí está, sale por las narices en las ventas por todo lado. Pero en ese tiempo, como hemos vivido como familias bolivianas y orureñas, pues hemos padecido mucho eso. Pero aquí vemos un hombre, Job, que amaba a Dios y que pedía perdón a Dios, que daba sacrificio a Dios por su familia, ¿no es cierto? Cuán hermoso es de que un hombre, una madre de familia, un padre de familia haga eso. ¿Tú tienes algún recuerdo de la fe cristiana en tu niñez? Yo no tengo ningún recuerdo, la verdad. Antes era católico, como mucha gente tal vez que está viendo. Era católico y lo único que hacíamos por lo general era ir a misa los domingos, ¿no? Pero desde que he venido a la iglesia, a la casa de su presencia, es bastante bueno, es bastante en paz, me siento mejor, encontrando a Dios, encontrando esa paz que muchas veces necesitamos y no encontramos en esas iglesias. Bueno, muchas iglesias, ¿no? Yo la encontré en esta y es bastante relajante, la verdad. Es que lo que estamos entendiendo hoy es que el padre de Job, lo más interesante, Joel, es que él se acerca a Dios no solo por sí mismo, sino que él pide perdón a Dios por sus hijos, ¿no? Y qué buena cultura que podemos tener en esta generación de padres jóvenes, que oremos desde ya porque todos tenemos errores, y orar desde ya por el error de nuestros hijos en el futuro y pedirle a Dios pues que los proteja, que los cuide, que los valore. Y eso hacía de Job un hombre perfecto, ¿no? Un hombre recto delante de Dios, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Entonces podemos ver un hombre que lo tenía todo, tenía esa ayuda, tenía esa bendición, tenía, como se dice la palabra, esa fuerza del Espíritu Santo para poder buscar a Dios, pero siempre hay un pero. Sí. En todo momento de nuestras vidas, ¿no? Queremos hacer algo bueno y de repente viene el pero, o el problema, o la circunstancia. Y aquí encontramos, dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los ángeles de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella.
Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás que si no blasfema en contra de ti en tu misma presencia. Aquí estamos viendo la historia de cada uno de nosotros, que en el fondo queremos hacer las cosas correctas, queremos hacer lo bueno, y de repente se entromete Satanás, se entromete el pecado, se entromete quizás, por ejemplo, en mi caso, como les había comentado, yo entré a la iglesia borracho y no era mi intención buscar a Dios, pero en el futuro fui cambiando, pero siempre se entrometía algo. En tu caso, ¿qué se entrometía para que tú no conozcas a Dios? En mi caso era muchas veces la familia, ya que no sé por qué hasta cierto punto satanizan mucho a los cristianos, ¿no? No sé, tal vez por experiencias pasadas de nuestras familias y de personas, porque Dios no es así, ¿no? Dios es perfecto. Y en mi caso yo he llegado, bueno, no me he acercado a Dios por ese motivo, por satanizar, digamos, a los cristianos, ¿no? Así somos, bueno, los católicos por lo general, ¿no? Sí, que decían que son los más malos, que los que más roban, los más malos, los que solo no tienen moral para hablar, pero no es así. Eso te impedía. Eso me impedía dar ese pasito para venir, porque yo también decía, entonces, ¿a dónde voy a ir? Si es así todos lados, si todos son así malos, decía. Entonces igual, no, me quedaré donde estoy ahora, bien tranquilo, digamos. Pero claro. Tranquilidad, ¿no? Sí, no, eso es algo interesante, ¿no? Lo que entendemos es de que Job era un hombre que amaba al Señor, pero él encontró un pero, ¿no? El pero del enemigo, Satanás en persona, que le dijo a Dios mismo, ¿no? Le dijo, este te está engañando, este te está sirviendo por plata, este te está sirviendo porque tú le bendices, ¿no? Sí, sí. Y siempre vienen esos pensamientos, esa desconfianza, pero todo eso proviene del mal. Y aquí, pero vamos a entender esta historia muy interesante. Dice, respondiendo Satanás a Job, le dijo: ¿acaso Job tiene ese servicio a Dios en vano? Y dice la palabra en el verso 11: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Lo que hoy queremos hablar son de los juicios, ¿no? A veces pensamos, Diosito es tan bueno, pero también a veces es malo, decimos muchos de nosotros, y no entendemos y creemos que todo problema también Dios lo ha permitido. Pero aquí lo estamos viendo que no fue así. ¿Alguna vez tú te sentiste que Dios te ha juzgado, te ha mandado algo así en tu corazón? Sí, muchas veces lo he sentido, que me mandaba cosas o pruebas, por decirlo así, pero a ratos no sabía si era Dios o era el enemigo, el enemigo, ¿no? Aún no siendo cristiano, ¿no? Porque igual confiaba en Dios, pero no sabía si era Dios que me está dando esas pruebas, que son pruebas no muy bonitas que incluso hacen sufrir y te dejan cicatrices en el alma. Y sí, muchas veces ya. Claro, porque aquí estamos hablando que el enemigo tiene su engaño, donde nos hace pensar que es Dios. Es más, ¿quién fue a incitar a Dios a que tenga una prueba a Job? Fue Satanás mismo en persona. Y Satanás dice, escuchen, ¿no? Y a toda la audiencia, dice: toca tu mano y ve y mira, ¿no? Ahora, tócalo. Y él está insinuando a Dios de que él mismo lo lastime, pero Dios es tan sabio y dice: yo no le toco, te doy permiso, pero yo no le toco. Y es más, yo te pido, le dice, ¿no? Y yo te mando, y le ordena a Satanás, y le dice: si quieres tocarlo todo, pero no toques con tu mano su vida. Te das cuenta de que las pruebas que vivimos, los problemas, las enfermedades, la hambruna, la escasez en el mundo, Dios no lo permitió, no está en su corazón. Es Satanás que anda rodeando la tierra, dice, anda caminando, rodeando, buscando a quien molestar.
O sea, literalmente Satanás es un freguete. Y no vive en paz si no molesta a alguien, si no trae desgracias a alguien. Y en este caso le tocó a Job padecer algo que le va a doler más adelante, insinuado por Satanás mismo. Y la Biblia menciona que Dios no está a favor de la destrucción, sino Él está a favor de la bendición, ¿no? Como decía nuestro querido compañero Joel, muchas veces decimos, no, Dios, ¿por qué me mandas esta prueba? Pero tú te das cuenta que Él no te mandó nada, Él te manda más bien las porras, el deseo de que tú salgas adelante. Sí, eso sí, pero muchas veces no entendemos esas señales o no sabemos si es Dios, porque no lo tenemos en nuestra vida. Entonces es complicado a veces saber eso, ¿no? Exacto, porque ¿cómo sabemos si va a, en el relato bíblico, vamos a ir leyendo, va a descender fuego del cielo? Y uno puede decir, ese fuego Dios lo mandó. Sí, por confusión. Pero en este caso vamos a entender de que no fue Dios, sino que fue Satanás. Y dice la palabra, y verso 13, un día aconteció que los hijos y las hijas comían y bebían de Job, y vino en su casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Verso 15, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16, aún estaba él hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo es Satanás, Joel, que imita lo que Dios hace? ¿Cómo Satanás imitó fuego del cielo en ese momento? Él imitó, Dios no mandó ese fuego, fue Satanás que fue a la destrucción. Cuando vemos un tornado, cuando vemos una catástrofe, ay, que Dios está malo, que Dios es muy malo, que Dios está haciendo maldades, que Él no se apiada. No, aquí la Biblia dice que Satanás produce muchos fenómenos naturales que traen desgracias. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que Dios va a mirar en el cielo y va a mirar un hombre, un padre de familia que se está rompiendo el lomo por sus hijos, y de repente viene un tsunami y te destroza todo el bien inmueble de toda su vida, y Dios a carcajadas en el cielo diciendo por pecadores? Pero esa es la idea que a veces llevamos. A veces decimos, ay, que Dios es malo, que hizo esto y que hizo el otro. Como te decía, cuando dos jóvenes terminan una relación, que ni de Dios quieren saber, que si Dios existiera, porque ha permitido que me peleé con mi novia, o que me enamore de esa persona. Dios, ¿por qué lo has permitido? Pero Dios no lo es. El que hace toda esta mentira, todos los televidentes y en las redes sociales, no es Dios, es Satanás. Y fuera tan lindo de parte de Satanás que diga, yo lo hice, pero es tan cobarde este ñato que él hace y toma la forma de Dios y hace parecerse como Dios. Entonces la gente, como decías, ¿cómo poder enseñar que es de Dios o no es de Dios? Es tan difícil. ¿Por qué? Porque él es un ángel de luz, que fue ángel de luz y que ahora es engañador, y utiliza esa identidad de mentira para hacernos creer que las desgracias provienen de Dios. ¿Tú qué puedes pensar acerca de lo que hoy estás aprendiendo? Que Dios siempre es bondadoso y bueno, que muchas veces tal vez lo he confundido con las cosas que Satanás me ha puesto a prueba, ¿no? Y ahora tengo que aprender todavía saber bien, ¿no? Sí, porque entendemos de que si yo viera fuego de Dios cayó del cielo, dice el que sobrevivió. Verso 16 en tu pantalla va a aparecer. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Pero si, volvemos al set por favor, pero si no era Dios, no era Él. En ningún momento dice que Dios dijo, yo voy a mandar fuego. No. Pero aquellos servidores se confundieron.
¿sabes qué es lo que está pasando? Y el ataque más fuerte del enemigo es de que otros te digan que esa prueba es de Dios. Es que alguien te diga, es que esa enfermedad Dios te la dio. Por algún pecado, ¿sí? Simplemente que nos diga alguien eso, ya pone como una barrera contra Dios, ¿no? Como una duda y decir, ¿por qué? En este mes de marzo y en abril, yo vi partir 20 personas de diferentes días, de diferentes lugares. Me llevaban a orar a enfermos en el hospital y orábamos para que reciban a Jesús en su corazón y luego partían. Así, mucha gente vi. Pero entre todos ellos yo entendí que había mucha gente que en la tumba le decía a Dios, tú eres malo, Dios, me lo quitaste. ¿No? Entonces yo vi gente que dice así. Y se entiende porque tiene dolor de perder a su ser querido. Pero tú te das cuenta que Satanás viene justo cuando somos más vulnerables. Sí, eso sí. Y de eso él mismo habla y dice, los cristianos solo fueron cristianos cuando estaban vulnerables. Pero es el enemigo que produjo eso, que produjo que uno piense que Dios es el que castiga, que Dios es el que mata. Y en este relato solo estamos en el punto de que el ganado murió, pero versículos más adelante sus hijos van a morir. A ver, sigamos. Y dice que quemó las ovejas de los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones. Si puedes leerlo, el 17. Dice, los calderos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ah, eso, se chocaron. Dios no existe, Dios no les ha cuidado, dice la gente. No, se entiende a la gente por el dolor, Sí. pero tú tienes que saber la verdad. Yo no sé en qué cámara estoy. Ok, estamos estrenando otra cámara. Quiero que sepan, la Biblia menciona y nos está hablando y nos está diciendo el corazón. ¿Alguna vez habrá habido gente que ha culpado a Dios? Sí. Vienen a la iglesia jóvenes, personas mayores, que dicen, yo perdí a mi papá en un accidente. Diosito se lo ha llevado. Claro, él lo recoge, pero Él no produjo el accidente. Y yo quiero hablar a toda persona que hoy tienes que saber que esas desgracias que pasan, el 100% de culpabilidad lo tiene Satanás, el diablo. Y alguna vez si has pensado, a ti te digo, ay, que terminado, que me robaron la cartera, el celular, pero si Dios existiera, ¿por qué no? Saca ese cuento de tu cabeza. ¿Por qué no le culpas a Satanás? Él es el que roba, es el que mata. Aquí menciona la Biblia que vinieron y robaron. Qué triste es cuando una persona está tan feliz, sale de su casa y cuando vuelve está robado. Y uno le culpa a Dios y le dice, ¿por qué? Pero la Biblia menciona que es Satanás que produce, que induce a la gente a hacer esto. O sea que delante de Dios no hay Robin Hoods. Es que robé por necesidad. ¿Cuál necesidad? Robó por la incitación de Satanás. Y es tan lindo decirle la verdad a Dios, pero a todas las personas que siempre se preguntaron, que se escudaron con decir, es que te he estafado porque yo necesitaba. El caso de mis papás, mi papá no creía en el Señor, yo ya era misionero, y mi mamá también ya estaba en el camino del Señor, y le estafaron. Y una mujer en un anticrético le estafaron. Y yo vine de otro país, y llegué de La Paz a Oruro, y empecé a orar por mi papá. Y yo le dije, no, tú tienes que convertirte a Cristo. Porque él, como cualquier persona, decía, si Dios existiera, ¿por qué me han estafado? Y una persona humilde que necesitaba dinero, que necesitaba para poder vivir con mis otros hermanos. Y el problema fue que no tenían dónde llegar. Pero cuando el Espíritu de Dios nos bendijo, me bendijo a mi vida, yo fui y oré y yo le pedí a Dios, porque cuando uno no culpa a Dios, sino que culpa al enemigo.
Y culpa, ¿por qué? Porque es el que induce la maldad. Sí. Y uno agradece a Dios y pide socorro a Dios, entonces viene la bendición. El caso de mi papá es que ella misma le llamó y le dijo: te quiero devolver el dinero en la calle y te quiero devolver en efectivo. Y cuando mi padre va a buscar, mi papá fue a buscar un abogado, se enteró que tenía 16 procesos, a 16 personas había estafado. Y eran de años atrás y que nadie podía ganarle. Pero ¿sabes qué? Lo interesante que dijo esta señora, dijo: a tu hijo lo conozco y le tengo miedo. Y yo no era el temor de Dios que entró en él. Yo no sé si tal vez algún día le he predicado, si algún día le hice el bien. Y por eso les digo, el bien siempre va a vencer al mal. Sí, sí. Siempre, siempre. Y le devolvió en la calle, en dólares. Y ahí se rompió la maldición. Quiero hablar todo televidente. Ahí se rompe la maldición de la pobreza en mi familia. Y desde ese momento mi padre empieza a honrar y a tener bendición. Y al día de hoy, aún en su vejez, pero logró tener su casa. Porque con Cristo, cuando tú dejas de culpar a Dios de las desgracias, recién va a llegar tu bendición. ¿Qué nos puedes decir de esto? Cuéntanos de tu empresa. Tú has sido un joven que ya a tus 21 años tenías ganancias hasta de 100,000 bolivianos. Sí. Yo sí, igual. Yo trabajaba ya desde los 18 años, ¿no? Como la mayor parte de la gente, como ya la mayor parte de los jóvenes en Bolivia. Y yo abrí una empresa, ¿no? Con 20 años. Y llegué a ganar dinero bastante grande, pero hay momentos donde no sabes cómo se va el dinero, incluso teniendo tanto, y tú te preguntas a veces por qué, y es a veces cosas de Satanás, ¿no? Porque claro, se lo lleva, es como la bendición que tanto a Dios he rezado. Has pedido, ¿no? Aunque pedido, rezaba, pero confiabas en Dios. Sí, he confiado y me ha dado, me ha bendecido. Pero así esa bendición no he podido mantenerla. Ni disfrutarla. Sí, ni disfrutarla, porque en el transcurso del tiempo pasaban cosas, ¿no? O pruebas, tal vez, no sé. O gastos. O gastos. O como dice, ¿no? Como dice, le vino un problema y de otro, sí, y de otro, y de otro, y va, se consume, la bendición se va consumiendo, y también ha sido mi caso, ¿no? Se ha ido consumiendo poco a poco hasta que he llegado a un punto donde ya estoy... Has estado de cero. Sí, he estado de cero. Y sí comentarte, yo no sé cómo, pero yo cuando me casé no tenía ninguna deuda. Al cabo de algunos, a los 4 años de matrimonio, ninguna deuda, todo normal. Vivíamos como podíamos. En el 5.º año aparecimos con 16 deudas. Y en dólares. Y uno dice, y es así, es que de una cosa saltas a la otra y la otra y la otra y la otra. Sí. Hasta que llegó este año, el año pasado en diciembre, nos pusimos a orar por la llegada de nuestro bebito que llegó a nuestra vida, la pastorita Rita, y de mi persona. Y yo haré esto, y es cuán tan cierto es, ¿no? Que cada niño viene con el pan en el brazo, ¿no? Tiene una bendición de parte del Señor. Y en menos de un mes pagamos todo y recuperamos dinero de mi soltería en dólares. Y Dios lo hizo todo, porque cuando tú esperas y no culpas a Dios, no culpar a Dios de nuestras malas decisiones, de nuestras malas movidas financieras, pero sí también decir, fue Satanás también que nos induce a tener malas transferencias, malas administraciones. Pero cuando tú tienes a Dios y no culpas a Dios de toda desgracia, entonces nos llega la bendición. Sí, ese es el caso que ahora también estoy viviendo un poco, cuando recién también me he convertido yo al cristianismo. Y es mi caso igual, he dejado de culpar a Dios por todo, ¿no? Sino simplemente obedecer, y como dice, como está también, ¿no? De Job, serle fiel a Dios, y Él te da bendiciones, aunque no las pidas a veces, muchas veces, ¿no? Te llega las bendiciones. Tú me decías, no te entiendo, pastor, cuando dices que Dios te bendice sin hacer nada. Sí, y justo también en mi casa el otro día me han regalado algunas cosas que para algunos puede ser mucho, para algunos poco, ¿no? Pero que te regalen algo ya es una bendición, ¿no? Porque yo tampoco he ido con una idea de me van a dar o de que voy a recibir algo, ¿no? Simplemente vas, visitas a alguien y esa bendición llega, ¿no? Y es como que Dios te abre las puertas, ¿no? Puertas sí, de trabajo, de vender. Por ejemplo, hay mucha gente que en mi caso dice, ¿tú cómo vendes? Yo traigo
algunos productos de China y me dicen, ¿cómo ven? Vendo en 2 horas. Porque yo le digo, yo soy pastor, Señor, yo tengo que atender a la gente, tengo que orar. Y es como que le doy el 10% de las 24 horas, que sería 2 horas con 40 minutos. Y en el transcurso de esos 40, 20 para ir a recoger esa mercadería, 2 horas para venderla y otras 20 para volver a la iglesia. El diezmo de las 24 horas. Entonces Dios nos bendice a tal punto de que ya prontito este año ya salen los papeles, nosotros nos vamos a comprar nuestra vivienda como familia, como matrimonio, del producto de esas ventas, ¿no? Y como antes sufríamos y al final a mí no me interesaba porque como yo y mi esposa siempre hemos servido al Señor y de joven sirvió como misionero, la mente del misionero pues no está a quedarse en el lugar, pero a la venida del bebé, como dicen, no siempre me acuerdo que el bebé llega con el pan en el brazo, ¿no? Y qué bendición, pero que ya se está dando todo y casa es casa. Y toda esa bendición llega cuando uno no se rehúsa a culpar a Dios. Sí, exactamente. Tú tienes, televidente, amigo, amiga, tú tienes que rehusarte, pelear con todo y decirle a Dios que no lo vas a culpar de ningún problema. Por eso, amigo, amiga, te quiero decir en este día, yo quiero y deseo verte prosperar. Porque tu prosperidad también es mi prosperidad. Imagínate, nos encontramos en la calle y no tienes dinero y yo estoy vendiendo un producto, nos pelamos. La mentalidad de los americanos, norteamericanos es esa: tu prosperidad es mi prosperidad. Porque cuando uno prospera tiene la posibilidad de hacer otras cosas que antes no lo puede hacer. Si, imagínate que tú tengas tu ferretería, tu prosperidad bendice mi vida, que yo quizás voy a empezar a construir la casa y al acercarme a ti, como ya estás próspero, puedes darnos un precio quizás más accesible para ganar más clientela. Porque tu prosperidad es mi prosperidad tu prosperidad. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. ¿Y cómo la adquirimos? Buscando a Dios, no culpando a Dios. Cuando Joel vino le dije, no culpes a Dios de tus desgracias, ¿te acuerdas? Sí, primer día. Y es el primer paso para ser bendecidos. Lo primero que Dios quiere, es que mi marido me engañó, pero no culpes a Dios. Es que se accidentó una persona, pero Dios está, Él está cuidando. No culpes a Él, no lo culpes. Él está ahí. Él está ahí para ayudarnos. Y quiero terminar con esto. Dice, mira, entre tanto que, verso 18, entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Creo que es una noticia bien dolorosa. No hay nombre cuando los padres mueren, el hijo se queda huérfano. Sí. Pero no hay nombre cuando un padre pierde a sus hijos, porque es un dolor muy fuerte. Y esa es la noticia que le llegó. Entonces Job, escuchen el 20, se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Qué interesante forma de responder. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aunque Dios no le estaba quitando. Pero ves la virtud de este hombre, que aún a pesar de que Dios no le quitaba, él pensaba que sí. Porque el enemigo nos engaña. Nos engaña de tal manera que piensa que Dios es malo. Como dice, malo, muy malo, así lo decimos a veces en el corazón. Pero no es, Él es bueno, Él es de verdad bueno. No con la bondad que tenemos nosotros los humanos, que somos buenos con los que nos tratan bien. La mayor parte del tiempo sí. Pero sacamos las garras cuando nos tratan mal. Pero déjame decirte en este segmento tan cortico, no sé si te ha gustado charlar, hablar, comentar de cosas de la vida que nos pasa, que lo vivimos, que Job lo vivió, y darnos cuenta de que si yo culpo a Dios de mis desgracias, soy un cobarde o estoy engañado por Satanás. Pero dice que él se rasgó. Vale llorar, vale lamentarse, vale estar tristes, vale cambiarse incluso de ropa, que hay gente que está en depresión y hasta no quiere vestirse ya como antes se vestía.
Muchas ¿no? veces pasa. Entonces, vale, eso no es pecado, pero lo que pasa es que el pecado es que le culpemos a Dios. Que le digas, ay Señor, ¿por qué me has hecho nacer en esta familia? ¿Por qué me has dado el padre que tengo? Pero no le culpes al Señor, Él no tiene la culpa de eso, Él quiere ayudarte. Es Satanás que nos incita a ese sufrimiento, a ese dolor. ¿Y qué es adorar? Lo que les decía en el día del ayuno, el día martes, acá en las instalaciones de la iglesia, la adoración es reconocer que yo tengo un jefe y hablar bien de ese jefe. Por ejemplo, en el trabajo les decía, ¿no te acuerdas de ese ejemplo? ¿Cómo adoramos a un jefe? Les digo, jefecito, ¿cómo estás? Una tacita de café y hablamos bien de él, ¿no? Eso es adorar, es reconocer a una autoridad. Pero Dios te dice, y Job adoró. Quiere decir que dijo, tengo mi jefe, tengo a mi Dios. Él sabe lo que hace. Y empezó a hablar bien de Dios. Si tú haces eso, ¿cómo termina Job? Uf, si supieras, termina de una manera impresionantemente bendecida. Forrado el tipo, ¿no? Sí, forradísimo. Bendecido por Dios y Dios le vuelve a dar otros 10 hijos. Lo que hoy quiero decirte es esto: con Dios todo es posible si tú deseas y te rehusas a culparle a Dios de toda desgracia. Queremos orar por tu vida, queremos orar por tu familia, queremos orar por tu casa, y que Dios en esta oportunidad traiga sobre tu vida el deseo que no le culpes. Como aquí tengo a este discípulo del Señor que dice ahora, no importa lo que haya perdido, uno se vuelve a levantar con Dios. Siempre. Siempre, y esa es la actitud que Dios nos da. Si perdemos todo, si Dios nos ha ayudado cuando no teníamos nada, nos va a volver a ayudar cuando tengamos nada. Y si Dios te perdonó, si Dios te perdonó en el pasado, ¿por qué no te puede perdonar hoy? Pero Satanás dice no tienes perdón, pero déjame decirte, en Dios sí hay perdón, en Dios sí hay restauración, en Dios sí hay salvación. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti. Hemos hablado algo muy especial, hemos dado ese testimonio, Padre Celestial, de nuestras vidas, que hemos sufrido, que hemos tenido deudas, que nos hemos dado cuenta, Señor, que el que tiene una deuda alcanza otra y la otra otra, y es un círculo vicioso, que el que tiene una enfermedad luego agarra otra, y así sucesivamente, que el que discute en un lugar luego se acostumbra a discutir en todo lugar. Y hoy queremos romper esa cadena de maldición, porque esta cadena nunca se rompe, Señor, si nosotros seguimos culpándote. Tú no nos odias, tú nos amas, tú no eres culpable, Señor. Y hoy nos acercamos delante de ti para decirte, tú no eres culpable de las acciones de los hombres, de la acción de Satanás, del diablo, sino al contrario, tú nos das solución. Y yo te pido que desates solución sobre cada persona, sobre cada vida, y en tu nombre bendito, Señor, trae esa bendición, trae esa verdad y trae esa paz. En el nombre de Jesús de Nazaret lo creemos, Señor. Y yo te pido por esos jóvenes que tienen empresas, que han sufrido, que han trabajado, Señor, y que no saben administrar su dinero, que te conozcan a ti. Por esas madres de familia, por madres solteras, que tal vez, Señor, en su corazón llevan dolor, dales fuerza, dales ese trabajo, que tú eres bueno, Padre. Y creemos en Jesús, que tú vas a traer bendición sobre esta ciudad y sobre los que nos están viendo y escuchando. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta ha sido tu... Tengo un perfume que solo es para ti, y es mi alabanza, es mi adoración. La paz del Señor en este día, en este momento vamos a empezar con esta oración por tu vida, en este sector, orando por tu vida. Puedes escribirnos al número que aparece ahí en pantalla y mandar tus peticiones a través del WhatsApp, a través del Facebook, para que podamos